Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Es verdad, mitad de semana y con la Biblia en la mano. Hoy para hablar sobre un versículo que tiene tanta pero tanta influencia y muchas veces está tan mal interpretado que quiero hacer un poco de orden. Gandhi dijo una vez que si nosotros seguimos aplicando la ley de ojo por ojo, el mundo se va a quedar ciego. Y hoy estoy aquí en una ciudad que se llama Lod, y después les voy a explicar por qué, para explicar dos conceptos o dos cosas que la gente piensa erróneamente acerca de este versículo sacado de Éxodo, de la misma Biblia. La primera es de que esa ley del ojo por ojo traía severos castigos, a veces improporcionales, ¿cómo se dice? Improporcionados a la población. Y yo creo de que todo lo contrario, de que esta ley, la ley del ojo por ojo, le daba autoridad a las personas que debían hacer juicio y aplicar esta ley de acuerdo a lo que ellos deducían, de acuerdo a la gravedad del ofensor que había causado el daño, o de acuerdo también a las circunstancias. Con lo que todo lo contrario, no solo de que esta ley no hacía de que el ojo por ojo sea un castigo muy severo, sino que muchas veces era incluso un castigo liviano. No se olviden de que cuando se habla de ojo por ojo no se habla de venganza, sino que se habla de castigo. Lo otro que la gente suele pensar es de que esta ley de ojo por ojo traía como consecuencia una serie o un ciclo de venganzas el uno con el otro. En realidad la ley mosaica dice desde un principio de que la venganza o el rencor hacia una persona de tu propio pueblo es algo que está prohibido. Con lo que la ley del ojo por ojo tenía el efecto contrario, era el de acercar a la gente a las leyes de Dios, amar a Dios y dejar de que Él, por medio de sus intermediarios, haga justicia. Hoy voy a contar sobre lo que es el ojo por ojo en la Biblia, en el judaísmo, en el cristianismo y también en el islam. Y como les dije al principio, estoy en un lugar que se llama Lod, que si bien estamos tan cerca del aeropuerto y del centro del país, este es uno de los lugares más sangrientos en cuanto a lo que se le dice en hebreo Nikmat Dam, que vendría a ser la venganza por sangre. El Islam, los musulmanes y los árabes siguen aplicando esta ley del ojo por ojo y a veces se le va la mano. Y este es el lugar que en Israel más y más gente inocente son asesinadas por ese tipo de venganzas. Voy a dar una vuelta por este lugar, intentando filmar sin que me vean, y voy a hablar sobre lo que les vengo diciendo. Ya se empezó a acumular gente, me están mirando raro, por supuesto. Lo mismo me pasó ayer en el barrio de los etíopes, pero bueno, yo voy a seguir, voy a filmar sin que me miren, sin que se den cuenta, y les voy a contar sobre esto, lo del ojo por ojo. A ver, ahí se me está acercando uno. Ah, no viene para mí, por suerte. Como les dije, este lugar es un lugar no muy simpático, pero bueno, es un lugar real de Israel y a mí me gusta mostrar todas las caras que tenemos, todas las caras que tiene Israel, la linda, la fea, la rica, la pobre y también esta, la cara delincuente de nuestra sociedad. Empecemos. Amigos, voy a empezar a caminar del mismo modo que lo hice ayer. Son lugares no muy simpáticos, pero yo ya estoy acostumbrado a hacerlo y aprendí a filmar y a hablar sin que nadie se dé cuenta. Y hoy estamos hablando de la ley del ojo por ojo, que es un principio moral, ético, de defensa y de justicia de los más destacados que hay en toda la Torá. Y se considera un principio fundamental para entender la doctrina de recompensa o de castigo que hay en la Biblia. La esencia de este principio es que Dios trata y recompensa a los seres humanos de la misma manera en que se comportan. E incluso un tribunal debe tratar y castigar a los que se comparecen ante él en proporción directa a sus acciones y en la forma en que se comportaron hacia los demás. El castigo de ojo por ojo, y les vuelvo a decir, es un castigo y no una venganza, fue aceptado en las escrituras antiguas y parece haber servido como un claro criterio para la encarnación del concepto de justicia. En la Torá, cuando la perspectiva viene de Dios, aprendemos del pecado del árbol del conocimiento, cuando la serpiente aprovechó su astucia para hacer pecar al hombre y fue castigada pasando a ser muda
y la más maldecida de todos los animales al quedarse sin manos. Más tarde, en la historia de Caín y Abel, el castigo a Caín fue el destierro, pasando a ser de agricultor a vagabundo. Es decir, así como la tierra recibió a su hermano asesinado, Caín no recibirá los frutos de la misma. Si seguimos avanzando, después del diluvio, nació otra ley. Y la Torá nos dice que el que derramare la sangre del hombre, por medio del hombre, su sangre será derramada. El mismo diluvio fue un castigo de ojo por ojo cuando Dios destruyó algo que estaba ya destruido moralmente. Ay, cómo me gustaría hablar con esa persona, estoy tentado. Pero no, mejor que se vaya, estoy jugando de visitante hoy. Me gustaría decirle, entre otras cosas, a ese imán que en sus manos o en su boca está la clave de evitar los próximos femicidios. El Hilul Kvod HaMishpacha, como se dice en hebreo, es una epidemia en esta ciudad, una ciudad perversa. La Torá nos dice que Dios vio la tierra y he aquí que estaba pervertida. Entonces pervirtió toda criatura su senda sobre la tierra. Ellos son violentos, le dijo Dios a Noaj, entonces los destruiré por medio de la violencia. Hay muchos más ejemplos, como el de la Torre de Babel o la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto. La Torá nos enseña a mantener un nivel de castigo individual, exclusivo, y además prohíbe el castigo a la familia. El hombre que peca es quien debe ser castigado, solo él. Eso sí, en el caso de que el pecador sea un pueblo entero, Dios nos advierte que pagará mala conducta con mala vida. En síntesis, la Biblia explica que quien daña a propósito a otra persona debe ser castigada de la misma manera. En un solo versículo se puede resumir Ain tajat Ain, Shen tajat Shen, Yad tajat Yad, Regel tajat Regel. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pierna por pierna. Pasemos a repasar ahora qué dice el judaísmo, el cristianismo y el islam sobre ese versículo o esa teoría. Este versículo que les acabo de decir de Éxodo se repite en Levítico y en Deuteronomio. Por hoy se lo conoce más como la ley del talión, que significa idéntico o semejante, lo que quiere decir que la pena impuesta debe ser idéntica o equivalente al daño. Esta era una idea revolucionaria en tiempos bíblicos, cuando era muy común que el castigo no era proporcional al daño causado. Con todo eso, en la literatura judía no se conoce ningún caso en que esta ley se haya aplicado literalmente. Los rabinos en la época de la Mishnah, estoy hablando del siglo I, fueron más lejos. En el Talmud discutieron o debatieron extensamente el tema y finalmente decidieron que la compensación debe ser económica, pues aplicar el mandamiento de forma literal presentaba dificultades legales y éticas. La Mishnah, que es una interpretación de la Torá, continuó con el tema y ordenó: el que hiere a otro es responsable de pagar. Además del daño causado, debe pagar por el dolor causado, por los costos para curarse, por el tiempo perdido para ganarse el sustento y además por la humillación. La cantidad a pagar la debe determinar la corte rabínica. ¿Qué quiere decir todo esto? Los rabinos en los primeros años de la era común reinterpretaron y modificaron la aplicación del precepto bíblico para hacerlo un poco más humano. Una postura que se repite infinidad de veces en muchísimos temas en todas las páginas del Talmud. El judaísmo rabínico, el de los sabios, no solo consideraba el aspecto legal, sino también pensaba en los efectos que tendría en el mismo hombre. El principio de ojo por ojo que se encuentra en la Biblia, dijeron, se ha completamente mal entendido. Se piensa generalmente que es una prescripción bárbara enfocada en la venganza personal y se contrasta a menudo con el principio del Nuevo Testamento de poner la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, se encuentran las secciones de la Biblia que instruyen a los jueces a cómo castigar a los criminales. Es estrictamente una instrucción para la justicia, no para la venganza personal. Y esa es la postura actual del judaísmo. ¿Y los hermanos cristianos?
Si yo tengo que preguntar si los hermanos cristianos siguen con la ley del ojo por ojo, la respuesta es no, en una palabra. En muchas palabras, les explico. Los cristianos ya no están obligados a seguir esa ley. Era parte de la ley mosaica que quedó anulada con la muerte de Yeshua o Jesús. De todos modos, esa ley los ayuda a los hermanos cristianos a entender la manera de pensar de Dios. Por ejemplo, muestra que Dios valora la justicia o que Él considera justo que quienes hacen algo malo deben ser castigados hasta el grado debido. Y así como los sabios judíos por medio del Talmud le dieron un giro a esa ley, Jesús corrigió una forma de pensar equivocada. Jesús sabía que algunos habían malinterpretado la ley del ojo por ojo. Por eso corrigió esa forma de pensar diciendo de que no resistan al que es inicuo. Al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, dijo. Jesús quiso enseñar que lo que identificaría a sus verdaderos discípulos sería el amor, no la venganza. Él enseñó a amar a Dios y a amar al prójimo. Y si hablamos de la gente que vive aquí, de los musulmanes, la situación es completamente diferente. Ojo por ojo es aceptada en el Islam hasta el día de hoy y aparece en el Corán que no niega el derecho del pueblo a la misma recompensa por la injusticia cometida contra él. Y permite la venganza de sangre, algo que acá se está cumpliendo al pie de la letra. En casi todos los países árabes hay pena de muerte para quien asesina, a menos que el asesinato sea nikmat dam, lo que les venía contando al principio, es decir, venganza por la sangre. En esos países aún se cortan las manos de quien roba un trozo de pan o se cuelga en la plaza central en una horca a aquel traidor por la patria. A diferencia de las sociedades seculares modernas, no hay separación entre religión y Estado en los países árabes. Para que la sociedad islámica funcione, las leyes de Dios deben ser aplicadas. El Islam repite el ojo por ojo de la Torá o Antiguo Testamento y utiliza tanto castigos capitales como corporales para muchísimos crímenes. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es de que el Corán y las tradiciones del profeta Muhammad llaman al perdón en lugar de la venganza. El Islam y sus principios legales, amigos, presten atención, apoyan el perdón y los acuerdos pacíficos entre todas las partes. El Corán dice, si los agreden, respondan del mismo modo que se los ha agredido y no se excedan. Pero si son pacientes y perdonan, será lo mejor para ustedes. Eso dice el Corán. Por otro lado, el Corán dice que específicamente para el asesinato o la agresión grave, cuando a una persona le causa daño físico o la muerte a otra, la víctima o quien representa al fallecido tiene el derecho a la represalia. Es una lástima y me encantaría hablar aquí con muchísima gente y decirles, pedirles, rogarles que dejen de derramar sangre entre hermanos. Y cuando digo hermanos, lo digo seriamente, porque son los propios hermanos varones los que van y asesinan a las hermanas mujeres para limpiar el nombre de la familia, para la venganza de sangre. Listo, amigos, espero que haya aclarado el tema y deseo que en este mismo lugar se deje de aplicar aquel versículo de la Torá tan mal interpretado, el del ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Que no es un versículo que nos enseña a vengarnos, sino que es un versículo que nos enseña a hacer justicia. Shalom.